El tema que nos corresponde el día de hoy es congruencia de triángulos. El primer ejercicio es escribir verdadero o falso según el análisis de cada proposición. Para encontrar la respuesta a estas preguntas, podemos revisar la página 154 del texto de matemática de décimo año básico. En esta página entonces encontraremos cada uno de estos postulados y de esa forma comprobaremos si son verdaderos o falsos. En el ejercicio número 2 dice, responde a qué postulado de congruencia de triángulos puedes utilizar para demostrar que los triángulos ABD y el triángulo ADC son congruentes. Considera que el triángulo ABC es isósceles y AD divide en dos partes iguales al lado BC. Para poder realizar este ejercicio, primero vamos tomando parte por parte. Primero veamos que el triángulo ABD es este triángulo que está aquí. ABD es esta parte que está aquí. De esa forma vamos a separarlo en esta parte de acá. Y el triángulo ADC sería el otro lado. ADC sería el triángulo que está de este lado de aquí, que también lo vamos a poner por separado. Dice que demostremos que estos dos triángulos son congruentes. Congruentes quiere decir que son idénticos, prácticamente que son idénticos, quiere decir congruentes. Considere entonces que ABC, que es el triángulo que está aquí, ABC, que es el triángulo antes de ser separado, es un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, que serían el lado AB, sería el lado AB, y el lado AC. Son los dos lados iguales y uno desigual. Ese es un triángulo isósceles. Dice que AD, la línea que va aquí en medio, AD, este segmento de recta, divide en dos partes iguales, al lado BC. Quiere decir que a este de aquí, no a este lado que está aquí, lo divide en dos partes iguales. Entonces ahora podemos revisar la página 154 si necesitamos información sobre congruencia de triángulos. Entonces podemos utilizar el postulado lado, ángulo, lado para poder saber si es que son congruentes estos dos triángulos. Dice que dos triángulos son congruentes si sus dos lados y el ángulo determinados son respectivamente congruentes, quiere decir si son idénticos. Como nos dice en el postulado de aquí, el lado BC se parte en dos partes idénticas por este segmento de recta. Entonces este lado de aquí es exactamente igual con este lado de aquí. Entonces los lados son congruentes. El ángulo, podemos ver que este lado BD con el lado AD forman una línea perpendicular donde su ángulo es de 90 grados, por lo tanto esta línea AD con DC también son perpendiculares y también están conformadas por un ángulo de 90 grados. También su abertura es de 90 grados. Entonces podemos notar que este ángulo de aquí, este ángulo también es idéntico al ángulo de acá. Entonces podemos ver que el ángulo también es congruente. Otro lado que sea congruente, entonces es el lado AD. Este también, el lado AD con el lado AD de aquí también son congruentes. Que recordemos que formaban un triángulo isósceles y al pasar este segmento de recta por aquí, lo partió este triángulo en dos partes iguales, por lo tanto estos lados también son iguales. Por lo tanto, uno de los postulados que dice lado, ángulo, lado, entonces hemos demostrado que estos dos triángulos que han salido de partir del que estaba al inicio son congruentes. Ejercicio número 4. Demuestra la congruencia de los siguientes triángulos. RT, el segmento de recta RT, que es el que está aquí, RT, biseca los ángulos QRS y QTS. El ángulo QRS es este ángulo que está aquí, esta abertura de aquí. Este es el ángulo QRS. Y el ángulo QTS es el ángulo de acá. Biseca quiere decir que divide el ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que este ángulo de aquí es exactamente igual a este ángulo de acá. Y este ángulo que está aquí es exactamente igual al ángulo que está acá. Ya, entonces de aquí vamos a demostrar que el triángulo RTQ es congruente al triángulo RTS. Entonces vamos a hacer igual que el ejercicio anterior, vamos a dividir esa figura en dos triángulos
el triángulo RTQ y el triángulo RTS. De tal manera que ya tenemos los dos triángulos divididos, el triángulo que estaba entero ya lo hemos partido, y vamos a demostrar que esos triángulos son congruentes. Empezamos entonces indicando que el segmento RT es congruente al otro segmento RT. Obviamente, este lado de aquí es idéntico al lado de acá. Lo podemos ver porque era una sola figura y la partimos en dos partes. Entonces, este lado es idéntico al lado de acá. Entonces, tenemos la primera parte de la demostración. La segunda parte podemos ver que el ángulo R, este ángulo de aquí, es igual al R de acá. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque dice que el segmento RT biseca el ángulo QRS. Entonces, como se dividió el ángulo en dos partes idénticas, entonces estos lados, estos ángulos son idénticos. Otra parte que menciona también es el ángulo aquí, el ángulo T, también es idéntico al ángulo T que está acá. Es exactamente igual. Entonces, de esa forma también sabemos que esos ángulos también son idénticos. Entonces tenemos dos ángulos idénticos y un lado idéntico. Por lo tanto, podemos decir que los triángulos RTQ es congruente al triángulo RTS. De esa forma ha quedado demostrado. Ejercicio número 5. Observa y completa las congruencias de los lados y ángulos de acuerdo con la siguiente figura. Tenemos cuatro triángulos. Tenemos dos triángulos que son muy parecidos y otros dos triángulos que también son muy parecidos. RT, el segmento de recta RT, que está ubicado aquí, justamente aquí. Me dice que es congruente con qué segmento de recta, de qué otro triángulo. Si miramos el triángulo EFG, USP, BTF, vamos a ver que con el único triángulo que podría ser congruente es con EF, con el único segmento de recta que podría ser congruente es con EF. Porque son, si pueden notar, tienen los mismos ángulos y prácticamente son los mismos triángulos. Entonces eso es lo que vamos a completar aquí. Es congruente con el segmento EF. ERT es congruente con EF. GF, el segmento GF. Ese segmento GF está ubicado aquí, en este lado. ¿Ya con qué lado sería congruente? Tiene que ser congruente con TJ. Aquí el resultado sería TJ. Segmento de recta TJ. Esta línea que va encima de estas letras significa segmento TJ. Bien, lo mismo vamos a hacer con los otros segmentos de recta, lo mismo, miremos con qué triángulo es congruente y se completan estos espacios en blanco. Ahora con los ángulos, literal F, el ángulo R está ubicado aquí, el de 15 grados es el ángulo R. ¿Con qué ángulo será congruente? Debe ser congruente con este ángulo E de acá. Entonces la respuesta sería ángulo E. El ángulo T que se ve aquí, que está ubicado aquí, que vale 131 grados, dice aquí, ¿con qué otro ángulo será congruente? Tiene que ser con el de acá, porque son los mismos, ¿verdad? Congruente quiere decir que son idénticos. Quiere decir entonces que es congruente con el ángulo F. Bien, y así sucesivamente debe ir completando cada uno de estos espacios en blanco.